Decíamos al comienzo del programa que tenemos una vez más una semana movidita, complicada, con muchas actividades en el Congreso de la Nación. Desde hace un tiempo a esta parte el Congreso se ha convertido en el centro neurálgico de toda la política de nuestro país, y el fin de semana se habló de que se va a comenzar a discutir tema de coparticipación, ¿sí?, de una nueva ley de coparticipación, y lo mencionan esto en el marco de una comisión en particular que es presidida por el senador chaqueño Víctor Zimmerman, que está en línea. Caballero, ¿cómo le va? Muy buenos días, Gustavo Parodi lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien, senador, aquí andamos tomando unos mates, disfrutando muy bien, de este comienzo de mes. ¿Y es tan así? ¿Se comienza a discutir el tema de coparticipación en el Congreso? Sí, la verdad que estamos muy ansiosos porque después de muchos años, vos sabés que la ley 23.548, que fue un régimen transitorio de coparticipación federal, se dictó el 1 de enero de 1988. Qué bárbaro. Después vino la reforma de la Constitución del 94, donde establece, obviamente, parámetros en su artículo 75 de cómo debiera ser la ley y que habría que discutir una nueva ley de coparticipación. Por varios motivos, porque aquella ley original que establece un régimen de carácter transitorio, por ejemplo, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% va a la nación, el 54,6% a las provincias, pero hay un 2% que va directo a algunas provincias, por ejemplo, como Neuquén. Ajá, ¿y eso por qué es? Necesitaban una mirada especial, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, y tenían un porcentaje que iba directo antes de la distribución, después lo refuerzan a través de la distribución secundaria con el índice de coparticipación, porque era una provincia que necesitaba una mirada especial, y hoy está Vaca Muerta. Y todos los que saben de eso dicen de que funcionando a pleno Vaca Muerta podía producir lo que produce un campo argentino, el campo argentino del punto de vista de la producción de bienes y servicios. Imagínate vos la potencialidad que tiene la cuenca de Vaca Muerta, que además irradia en otras provincias. Claro. Y además también en este escenario donde el gobierno nacional dejó de transferir por el presupuesto nacional ayuda para la educación, con el tema del fondo educativo, no está claro, y hasta acá no ha transferido fondos para lucha contra el narcotráfico, hay reducción de fondos para el plan ovino, el plan lo que tiene que ver con el algodón, el subsidio al transporte, en el marco de equilibrar las cuentas públicas. Entonces yo creo que es más que importante que podamos empezar a discutir y a llevar especialistas para ver cómo se debería abordar una nueva ley de coparticipación federal, a partir que en el Pacto de Mayo que se firmó en Tucumán, el presidente de la Nación y los gobernadores, en estos 10 puntos básicos, el 6º punto es discutir una nueva ley de coparticipación. Así que estamos en ese escenario, haciendo una reunión junto con la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Llevamos 4 especialistas de fuste desde el punto de vista constitucional para de alguna manera poner en el centro de la escena este debate y empezar a discutir cómo se debería abordar una nueva distribución de recursos en la Argentina, entendiendo que la actividad económica se genera en las provincias, los ciudadanos vivimos en las provincias, el gobierno federal no tiene territorio, pero por ley de coparticipación y por constitución es la que redistribuye los recursos de los impuestos nacionales coparticipables. Ahora, senador, la Nación, después de la reforma del 94, nos decía usted, la Nación de los impuestos coparticipables se lleva el 42-43%, pero en esa época se ocupaba de cosas que hoy ya no se ocupa, se ha desentendido de muchas cuestiones. Esto de alguna manera obliga a reformular el régimen, se me ocurre. Sin duda, se ha desentendido en la década del 90 y hacia adelante, y ahora aún más con estas cuestiones que no se están transfiriendo a las provincias argentinas. Y además
hay una creación importante de impuestos nacionales que no son coparticipables, que no estaban en este régimen transitorio al comienzo, porque también establecía, por ejemplo, lo que tiene que ver con derecho de importación y de exportación, era una excepción que está establecida en la norma, y los de regímenes especiales de afectación específica. Esos no son impuestos, son impuestos que no son coparticipables según la ley 23.548 del año 1988. Pero después de eso se crearon otros impuestos, como el impuesto al cheque, como el tema del impuesto país, que obviamente tienen una recaudación muy importante en base a la actividad económica que se genera en las provincias y no son coparticipables. Y podría agregarte otros impuestos que no son coparticipables. Entonces me parece que es el momento apropiado para ponerlo en el centro de la escena y empezar a discutir, establecer con claridad qué mayoría se necesita para una modificación de esta característica, porque la Constitución establece que es una ley marco y entonces tienen que estar de acuerdo las provincias, y esta es tarea del Congreso de la Nación, el origen es el Senado, y se necesita mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras para reformular esta cuestión. Así que bueno, me parece que va a ser una jornada muy interesante para empezar a discutir estas cosas y a partir de ahí ver cómo podemos potenciar de abajo hacia arriba a las provincias argentinas en este marco de recuperación económica que queremos tener todos. ¿Ya hay proyectos que se van a evaluar, senador, o es simplemente abrir el debate? Hay proyectos presentados, pero nosotros lo que queremos hacer mañana es abrir el debate y sobre todo saber desde el punto de vista constitucional cuáles son las restricciones y cuál es el camino para poder tener un desarrollo integral y un crecimiento armónico, que es lo que establece la Constitución. Por eso llevamos a 4 especialistas constitucionalistas de mucho fuste, y a partir de ahí, bueno, también obviamente después tendremos que escuchar a los ministros de Economía del Interior, tendremos que escuchar al gobierno, tendremos que escuchar a quien diga al presidente de la Nación para empezar a cumplir este punto que firmamos entre los 10 puntos en Tucumán. Yo fui invitado junto a otros senadores, lo firmaron los gobernadores junto al presidente. Así que me parece que, bueno, es empezar a poner en el centro de la escena un debate que hace muchísimo tiempo está pendiente en la Argentina, que no va a ser de fácil resolución, pero que creemos que tenemos que encontrar un camino para esta posibilidad de redistribuir recursos, porque además vemos que, por ejemplo, hay municipios de la provincia de Buenos Aires que ya están incrementando impuestos porque ven perjudicado estas transferencias que no recibían antes, y entonces genera como un camino no deseado cuando desde la Nación lo que se pretende es bajar impuestos. Y entonces, bueno, como es tarea del Congreso de la Nación y a mí me toca en suerte poder presidir la Comisión de Coparticipación Federal, que es la que tiene la tarea de encomendada dentro del Congreso de la Nación para tratar estos temas, así que lo estamos haciendo con gran expectativa y ojalá que podamos empezar a discutir este tema y ponernos de acuerdo los argentinos. Senador, usted como titular de dicha comisión tiene la responsabilidad de encauzar la discusión y el debate, organizar de alguna manera que para que esto no se manque, pero además es representante de la provincia del Chaco. Y para nuestra provincia, ¿cuál sería el planteo o los temas que usted le considera que deben ser atendidos? Bueno, varios, lo que tienen que ver con la educación, los fondos que tienen que ver con el sector del campo, el tema de la obra pública, que está paralizada y no tiene financiamiento, todas las transferencias que de alguna manera, yo siento mal llamadas discrecionales porque estaban en el presupuesto nacional, que hizo que, bueno, muchos fondos, el fondo, por ejemplo, de transporte, el fondo vino, que puedan de alguna manera en las provincias argentinas y en particular mi provincia empezar a recibirlo de vuelta, a partir de discutir, a partir de lo que tienen cada una de las provincias, cómo podemos lograr un excedente, porque reitero, hay muchos impuestos que no son coparticipables,
y hay otras provincias que por suerte, como el caso de Neuquén y de la cuenca de Vaca Muerta, están recibiendo una inversión muy importante y tienen una productividad que en aquellos tiempos no tenían. Claro. Y entonces me parece que es también una forma de actualizar la redistribución de recursos para tener una Argentina más integrada, para tener crecimiento armónico, para establecer desarrollo sustentable, que es lo que establece taxativamente el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, en este marco de reformulación del Estado que se está llevando adelante, y a partir también de la firma que hizo el presidente con los gobernadores, reitero, en el Pacto de Mayo, me parece que más que oportuno empezar a discutir de fondo cuáles son los requisitos, cuáles son las restricciones y cómo se debe abordar una discusión que hace muchísimo tiempo está pendiente en la Argentina, y ver a ver este régimen transitorio cómo lo reformulamos en beneficio de todos. Bien. ¿Se sabe qué opina el gobierno nacional respecto de esta discusión? Hasta acá no, simplemente hay un título que se firmó. Obviamente el presidente siempre habla de que es necesario reformular la distribución de recursos en la Argentina, de hecho lo está haciendo, y después vamos a saber también a partir de la presentación del 15 de septiembre del presupuesto 2025 cuál es el programa hacia adelante. Pero bueno, el acuerdo de mayo está firmado por la mayoría de los gobernadores de la Argentina y el presidente de la Nación, e insisto, el punto sexto es discutir una nueva ley de coparticipación. Así que nosotros vamos a empezar a cumplir con nuestra tarea, porque la Constitución le establece que es el Congreso Nacional, y en particular es el Senado de la Cámara de Origen, que tiene que debatir estos temas. Así que empezamos por poner en el centro del debate y saber exactamente qué dice nuestra Constitución y cuáles serían las distintas alternativas que tenemos que afrontar y llevar adelante para discutir una nueva ley de coparticipación federal. Perfecto. La adhesión al RIGI se discute en nuestra legislatura. La oposición ha tenido posturas y sigue teniendo posturas muy críticas al respecto. Hace instantes nada más hablamos con el presidente de la Unión Industrial del Chaco, que nos planteaba que el RIGI, tal como está, no aportaría grandes beneficios a nuestra provincia, entendiendo que 200 millones de dólares son inversiones realmente muy grandes que están por encima de las posibilidades de explotación aquí en el Chaco. ¿Cómo se consensúa todo esto? Porque usted participó activamente en el planteo del RIGI a nivel nacional. Bueno, el RIGI es un programa de incentivos fiscales de grandes inversiones. Uh-huh. Y obviamente esto significa que tiene que tener adhesión de las provincias para que el que quiera venir a invertir pueda analizar la posibilidad. Sí. O sea que es la punta del ovillo, digamos. Primero hay que hacer la adhesión y a partir de ahí habrá que salir a buscar inversores. Uh-huh. Entonces, es un esquema que antes no existía, porque esas inversiones no estaban. Y esa tampoco está, más allá de que seguramente van a ir con esos montos a lo que tiene que ver con el gas, los hidrocarburos, la siderurgia, que es probable que no sean nuestras provincias la beneficiaria directa en principio. Pero al existir esa posibilidad, yo creo que tiene que ver con una cuestión inteligente, porque con cuestiones energéticas nosotros también podemos llegar a tener en el futuro una inversión de esa característica, ¿por qué no? Porque también el Chaco tiene condiciones para ese tipo de cosas, que lo que tiene que ver con energías limpias. Así que me parece que hay que avanzar, hay que adherir, y bueno, obviamente, después también, como lo están haciendo ya otras provincias, habrá que discutir un RIPI, que yo decía permanentemente que es un programa de incentivo para las pymes, para nuestros productores, para los servicios, para los comerciantes. Esa es una segunda etapa que está pendiente. Uh-huh. Pero bueno, creo que hay que abordar ambos temas y me parece muy importante que Chaco pueda adherir al RIGI, porque ¿por qué no pensar que en el futuro también nosotros podamos tener grandes inversiones? Yo creo que hay que trabajarlo. Es un desafío, pero lo primero hay que hacer es tener adherida esta cuestión, porque si no, ya estamos negados absolutamente a que cualquier inversión que quiera venir en la Argentina hacia adelante no pueda venir a nuestra provincia. Sí, el ejemplo es lo que pasó con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo que bueno, más allá de la disputa y las cuestiones, no me parece que debería haber sido el camino, pero una cuestión de política partidaria
perderse la oportunidad de una inversión de esta característica. Yo creo que hay que avanzar, generar las condiciones y después hay que salir a buscar los inversores. Ese es el estilo de gobernar. Perfecto. Senador, le agradecemos mucho este contacto, ha sido usted muy amable y vamos a seguir de cerca lo que ocurra mañana en el Senado en torno a esta apertura de la discusión por el tema de la coparticipación federal. Cómo no, con mucho gusto. Le mando un gran abrazo, que estén bien. Muy amable, hasta pronto. Hablábamos con el senador por la provincia del Chaco, Víctor Zimmerman, que mañana preside la Comisión de Coparticipación Federal del Senado de la Nación, donde se va a comenzar a discutir un nuevo régimen a partir de lo planteado en el famoso documento de mayo que se firmó el 9 de julio, que en su punto sexto establece la necesidad de cumplir con lo que establece la Constitución Nacional del 94, que es precisamente rediscutir un nuevo esquema de coparticipación federal.